Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto, un placer, un honor acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Pedagogía Comparada. Y mira, hoy quiero que tengamos algo súper en cuenta porque precisamente la asignatura se llama Pedagogía Comparada, pero el día de hoy no vamos a ver un pedagogo ni vamos a ver un filósofo de la educación, ni un científico de la educación, pero sí vamos a ver un revolucionario de la educación. Estamos hablando nada más y nada menos que de Antonio Gramsci, ¿okay? Uno de los Gramsci más reconocidos en la historia, el más. Pero hoy vamos a ver que pues, sus ideas partieron desde otro punto de vista que tiene que ver con la crítica, la reflexión, el análisis, y pues nos vamos a dar cuenta por todo lo que ha pasado. Te voy a dejar un video súper ilustrativo de Antonio Gramsci, que quiero que te des cuenta de cómo nace todo esto. Es una clase súper larga, ¿eh? Voy a tratar de hacerla corta. Te voy a poner un videíto y lo vamos platicando, ¿va? Ok, atentos, ¿eh? Ve tomando nota. El video, la verdad es que está muy completo. Te recomiendo que visites el canal, que lo veas las veces que sea necesario, pero atento porque quiero que tomes nota. Antonio Gramsci es uno de los intelectuales más importantes del mundo moderno. Según el filósofo Diego Fusaro, es uno de los 5 pensadores italianos más citados en los abordajes reflexivos. Periodista, literato y fundador del Partido Comunista de Italia, Gramsci Aquí quiero que anotes esto, periodista, literato, fundador del Partido Comunista de Italia, porque esto es, o sea, parece que lo puedes decir como en tres, cuatro oraciones, pero es una de las principales aportaciones. Ve las fotografías, no estamos hablando de alguien, estamos hablando de Rousseau, estamos hablando de uno de los máximos exponentes del cambio pedagógico, así es que anótale. revolucionó el mundo de la lucha política al estudiar como nadie la relación entre la cultura y el poder establecido, el poder que en ese entonces era de naturaleza burguesa. Pese a que no contó con los dotes de la oratoria para enervar a las masas, fue asiduo promotor de la organización obrera en una Italia que se debatía. Ok, ya sabemos que, híjole, se va a hacer bien largo, voy a tratar de no estarlo cortando, pero ya sabemos que el poder siempre, siempre, por eso Gramsci es importante aquí en la historia de la educación, ya sabemos que el poder siempre ha estado en manos pues, de las clases hegemónicas. Ahorita vamos a llegar, porque llevamos como tres clases trabajando este concepto, pero hoy lo vamos a abordar en su naturaleza, ¿ok? De las clases hegemónicas. De hecho, ese fue el problema, ¿recuerdas? De la Rusia de hace algunas clases. Pero pues sí vamos a tener la oportunidad de entender esto. Ahora, Gramsci, periodista de bastante, o sea, de una escritura bastante profunda, bastante técnica, no contaba con los dotes para la oratoria. Aquí quiero que entiendas, perdón, quiero que entiendas algunas cosas y la primera de ellas, pues, es que dentro de un aula, dentro de un contexto educativo, no todos tienen las mismas habilidades. Entonces hay que identificar cuáles son las características individuales de cada estudiante, de cada alumno, para poder trabajar en ellas. Atento a lo que viene, ¿eh? Entre el capitalismo del norte y el campesinado del sur, mientras el fascismo emergía como una fuerza indetenible. Y aunque pagó el más alto precio por sus acciones, sus ideas siguen vivas en parte por su aguda inteligencia, en parte por su obstinada perseverancia, que no claudicó ni siquiera en la cárcel. Su revolución fue una revolución de las ideas, porque entendió que para socavar o mantener el poder establecido
No hacía falta solo una revolución armada al estilo de Lenin, sino sobre todo un progresivo dominio cultural de las instituciones que nos explican qué es y cómo funciona el mundo, es decir, construyendo lo que entendemos como una hegemonía. Hagamos un recorrido por la extraordinaria vida y las ideas de Antonio Gramsci. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es la Nueva Enciclopedia. Les recuerdo que nos pueden dar un gran apoyo para poder Yo seguir sí lo haciendo este seguiría, ¿eh? trabajo, simplemente dejando sus Esto es lo que se comentarios, conoce como dándole una me gusta a este monografía, ¿eh? video y compartiendo el material con Una todos sus monografía conocidos. digital. Abajo también pueden conseguir un enlace del Patreon, donde cualquier colaboración es más que bienvenida. Sin más nada que agregar, empecemos. Gramsci nace el 22 de enero de 1891 en la localidad de Ales, en la isla de Cerdeña, Siglo que por XIX. entonces cumplía 30 años formando parte del Reino de Italia. Fue el cuarto hijo de Francesco Gramsci, que trabajaba como funcionario público, y de Giuseppina Marcias, que pertenecía a una pequeña familia terrateniente. Si bien los Gramsci se hallaban en la endeble franja de la clase media, las duras condiciones de la isla los forzaron a trasladarse por varios pueblos, donde nacieron 3 hijos más, hasta que Francesco logra establecerse en la ciudad de Vilarza, cuando el pequeño Gramsci no tenía más de 9 años. Desde pequeño Antonio Gramsci vive esa pobreza, no en vano padece de... Ok, esta pobreza no es justificada, o sea, no quiero justificar, pero sí es una de las tantas víctimas de las revoluciones, una de tantas, ¿no?, que ha vivido Italia. Constantes problemas de salud, asociados además a una fuerte caída que le generó una malformación notoria en la columna vertebral y atrofió su crecimiento. En una sucesión de infortunios que presagiaban su destino, su padre es arrestado a mediados de 1898, justo cuando Gramsci iniciaba la escuela primaria. Fue declarado culpable de corrupción y malversación de fondos y luego de muchos meses fue condenado a casi 6 años de cárcel. Debido a esto, el propio Antonio tiene que dejar la escuela con 11 años por ocuparse en algunos oficios temporales. Son años de extrema dificultad en los que un niño como Gramsci debía trabajar hasta 10 horas cada jornada para recibir 9 liras al mes, equivalentes a 1 kilogramo de pan por día. Para 1904 el padre es liberado tras cumplir sus años de condena y con ello volverá a trabajar como funcionario, permitiéndole a Antonio retomar su educación. Al llegar al liceo debe trasladarse a la ciudad de Cagliari. Tenía entonces 17 años y comparte una pensión con su hermano mayor Gennaro, que recién había vuelto a prestar servicio militar en Turín. No fue esto una convivencia menor, pues su hermano era ya un militante socialista que trabajaba en una fábrica de hielo y ello supuso para Antonio un primer acercamiento con el mundo obrero y con las ideas de corte socialista. Allí se acerca la obra del historiador italiano Benedetto Croce, que... Ok, y recordemos que el socialismo, que nace como un movimiento obrero, pues se expande a diferentes países de Europa. No quiere decir que también eh, fueran parte de la URSS, no te vayas a equivocar, solamente el impacto de estas ideas. ejercería una gran influencia sobre él. Al terminar la secundaria, Gramsci aprovecha una muy modesta beca que se le ofrece y empieza estudios en la Universidad de Turín en filología moderna. Es la primera vez que Gramsci se traslada al norte de Italia, ya propiamente en la península. Turín era de las urbes con mayor crecimiento industrial en todo el reino, donde se expandía el capitalismo, distinto en Ok, Italia del no quiero que esto, mira, en filología moderna. ok, realiza estudios en Turín, la universidad, en la Università de Turín. Filología moderna, anótale, filología, dos puntos y seguido. Filología. Ok, filología es la ciencia que estudia, repito, es la ciencia que estudia, le subrayas, las culturas, repito, filología, ciencia que estudia las culturas, tal como se manifiestan, esto es importante, ¿eh?, tal como se manifiestan en su lengua, ¿ok? Bajo su contexto original, en su literatura, coma,
a través, híjole, de textos escritos, perdón, de textos escritos. Repito, filología, dos puntos y seguido, ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua, en su literatura, a través de los textos escritos. ¿Ok? También es una técnica para reconstruir textos, fijarlos e interpretarlos. Entonces, imagina que tú eres pedagogo o pedagoga perdón, y que vas a leer a los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, uno de los principales revolucionarios de la educación y de la pedagogía, y lo vas a leer en italiano, que es su lengua original. No eres un filólogo como tal, pero te acercas un poco a entender a través de estos textos escritos la interpretación de las ideas del autor de aquella época. Y seguimos. Es la primera vez que Gramsci se traslada al norte de Italia, ya propiamente en la península. Turín era de las urbes con mayor crecimiento industrial en todo el reino, donde se expandía el capitalismo, distinto a la Italia del sur, en la que prevalecía un esquema más parecido al feudalismo. Gramsci pudo ser testigo de esos contrastes en los modos de vida y pudo percibir también el trato deshonroso que los continentales daban a los italianos de otras regiones. Todo esto tuvo además como telón de fondo el estallido de una confrontación bélica entre el Reino de Italia y el Imperio Otomano, desarrollada en lo que actualmente es Libia. La economía de guerra hace que Gramsci viva la escasez en carne propia. No le queda de otra que volver a trabajar para paliar las dificultades y deviniendo todo ello en otros males para ya su frágil estado de salud. Como mencionamos previamente, en Turín Gramsci tiene unos acercamientos importantes con el movimiento obrero y con los círculos socialistas. Ya tenía referencias de Carlos Marx por su hermano, pero es aquí cuando más se adentrará en su obra, así como la del filósofo alemán Hegel. Hegel. Ok. Esto es importante, por eso en muchas culturas, en muchas asignaturas, la figura de Marx es importante, de Marx es importante. Este, anota aquí Marx y sus ideas y le pones 3 signos de interrogación. Y ahorita te digo por qué. Ello fue un catalizador para que en los pocos meses Gramsci se afiliara en una agrupación socialista local y también para que en 1913 hiciera lo propio con el Partido Socialista Italiano. Ok, si tú eres de esos pedagogos o de esas pedagogas que creen que los sindicatos ya deberían de desaparecer, nada más te informo que los sindicatos y estas agrupaciones sociales y estas agrupaciones laborales surgen como una manera de proteger sus derechos laborales. Que no se nos olvide eso, porque esa es la esencia y la naturaleza de los sindicatos. ¿Ok? Proteger los derechos laborales de los agremiados o de los trabajadores para tener acceso a mejores condiciones de salud, de vivienda, de trabajo, de economía, porque hasta el día de hoy no todos tenemos acceso a ello. Para que la próxima vez que exista un prejuicio en contra de estos grupos, recuerdes, ¿no? Y tú seas quien ilustre a tus alumnos o a los padres de familia o a tus estudiantes, según sea el caso. Que por entonces era la organización partidista con mayor crecimiento en el Reino de Italia, asentada como segunda fuerza política desde hacía varias elecciones, y en ella hacía vida un destacado militar norteño llamado Benito Mussolini. Un poquito relevante en la historia. En su paso por la universidad, Antonio Gramsci se adhiere definitivamente al marxismo, aunque también se acerca a diversos temas de historia y de filosofía. De hecho, es aquí cuando descubre la corriente historicista de la que será gran proponente en el futuro. Pero el agrio descontento que mantenía por su escasa salud y su escaso bienestar material empeoran al año siguiente cuando a mediados de 1914 estalla lo que luego se ha llamado como la Primera Guerra Mundial. Italia declara su neutralidad, pero ello no la deja exenta de los problemas de suministros que afectaron a todo el continente europeo. Ese mismo año, Gramsci tiene la oportunidad de comenzar a escribir para el semanario socialista llamado El Grito del Pueblo.
en el que aprovecha de dirigir una crítica a Mussolini. Tan solo unas semanas después de esto, Mussolini será expulsado del Partido Socialista por su efusiva oposición a la neutralidad de Italia en la Guerra Mundial. Entre sus graves problemas financieros, Gramsci decide en 1915 abandonar la universidad justo cuando Italia entra en la guerra. En medio del conflicto, el Reino de Italia ve la oportunidad para controlar el lado noreste del mar Adriático, pero para ello debía enfrentar al Imperio Austrohúngaro, que era parte de la Triple Alianza suscrita por Italia en el pasado. Y pese a que hubo maniobras diplomáticas y ofrecimientos que trataron de evitarlo, la confrontación surge cuando Italia denuncia a la Triple Alianza en mayo de 1915 para luego unirse a la Triple Entente y declararle la guerra a los austrohúngaros. A partir de entonces y durante esos años de guerra, Gramsci experimentará un periodo de activa militancia con los obreros y de profusa escritura en el semanario. Fue tal su talento con la pluma que en 1916 logra sumarse a la sección turinese del periódico Avanti, nada menos que el órgano de prensa oficial del Partido Socialista Italiano. Y también aquí dejará registro de su carácter intransigente e irónico, pero también de su furtivo ingenio y su formación idealista. Para 1917 logra ascender al comité de dirección del partido en Turín y al calor de los acontecimientos que se originaban en la Rusia zarista, lo llevan a interesarse por el rumbo internacional del socialismo. Las noticias de la revolución comandada por Lenin, Trotsky y los bolcheviques le generaron una fascinación enorme. Con la guerra llegada a su fin en 1918, Gramsci se aboca a ventilar sus ideas, panfletos y su crítica teatral en Avanti. Para ese año ya era un hombre más que asumido en su misión, pero aún no se sentía sirviendo a plenitud. A pesar de ser de baja estatura, con su joroba en la espalda y una figura angosta que no resultaba muy atractiva, igualmente proyectaba un aura de cultura y de sabiduría, con sus anteojos y su cabello echado para atrás. Poco después de esto, su intelecto halla un nuevo despertar con la obra escrita de Vladimir Lenin, y hacia 1919 siente nuevas exigencias de actividad política, inspirado por el éxito de la experiencia soviética. Pero el rumbo que rotaba desde Moscú era distinto al que venía practicando el Partido Socialista en Italia. En el Congreso de la Tercera Internacional, la directriz soviética a los partidos socialistas del mundo era la revolución por las armas y por tanto alejar de sus filas a los dirigentes más cercanos al reformismo y a la conquista gradual del poder por vía electoral. En el caso de Italia, estas directrices no fueron escuchadas, puesto que el Partido Socialista se había posicionado en las elecciones generales de ese año como la primera fuerza electoral del reino, a pesar de que luego no le alcanzaron los escaños para liderar el Consejo de Ministros. La discrepancia de los socialistas italianos con los socialistas de Moscú genera reservas en Antonio Gramsci, que se identificaba más con las ideas de Vladimir Lenin. Esto deviene en un sigiloso enfrentamiento con la dirección del partido, en vista de lo cual Gramsci decide fundar una nueva revista llamada El Orden Nuevo, que es donde comienza a plasmar la orientación más comunista de su pensamiento. Se trataba de una publicación concebida como una reseña semanal de la cultura socialista, pero desde la cual también emitía críticas contra el Partido Socialista, por considerar que se había mimetizado con la lógica del poder y con la democracia burguesa y que ya no representaba una alternativa política real. El combate de ideas era el espacio propio de Gramsci, y desde sus páginas comienza a promover los soviets o los consejos de trabajadores en Italia al estilo soviético, aunque también se adentra en las fábricas para ayudar a organizarlos. Su momento más álgido llega en 1920, en medio de una gran conflictividad laboral en Turín, donde las huelgas y los consejos de obreros se hacen constantes. Y pese a que al final terminasen reprimidos, Gramsci demuestra ser un agitador de primera línea, sin reservas para disputar el liderazgo. Estaba en su etapa de madurez y se mostraba ahora como un hombre más asentado, juicioso, idealista y crítico. Mientras el panorama de la época se hacía más complejo, con el auge del movimiento fascista con Mussolini a la cabeza. El exmiembro del Partido Socialista había creado en 1919 los famosos Faches Italianos de Combate, una organización política y paramilitar dedicada, entre otras cosas, a atacar a los socialistas en ciudades del norte de Italia, lo cual les gana el favor de terratenientes e industriales. Gramsci se aleja cada vez más del Partido Socialista y la última gota que derrama el vaso llega en medio del Congreso del partido en la ciudad de Livorno, donde Gramsci ve socavada su posibilidad
de ascender dentro de sus estructuras. Esto lo lleva a separarse oficialmente junto con militantes más jóvenes que estaban con él y cuyo resultado fue la creación del Partido Comunista de Italia con Gramsci en el comité central. De inmediato el partido se suma a la Tercera Internacional y casi sin esperar el propio Gramsci se postula como diputado para las elecciones de mayo, aunque no consigue ganar el curul. Quien sí logra ser electo es Benito Mussolini, que suma así el impulso definitivo para crear su propia organización política a finales de ese año, conocida como el Partido Nacional Fascista. Ok, aquí hay que hacer la aclaración de tres cosas. Primero, recuerda esto. Capitalismo, anótale. Sistema económico, bueno, es que aquí todos van a ser sistemas, ¿va? Sistema económico y social basado en la propiedad privada y los medios de producción. Capitalismo, repito, sistema económico y social basado en la propiedad privada y los medios de producción. Te voy a dejar que investigues lo demás, nada más es para que recuerdes. Socialismo, del cual viene todo esto, ¿no? También es un sistema social y económico. Solamente aquí la diferencia es que pues se pugna o se lucha por la propiedad y administración colectiva o del Estado. ¿De qué? Pues de los medios de producción y la distribución de bienes o de la riqueza, para que toda la sociedad tenga algo justo e igualitario. Y ahora pues vamos a ver el fascismo. Fascismo, a este que estamos entrando, ya viste cómo se formó a través de una lucha política, como todos los sistemas sociales y económicos. El fascismo es una ideología, después se convierte en un movimiento político y termina siendo un sistema, una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocracia, de ultranación, es decir, que toda la nación está, pues, tal vez si no de acuerdo, eh, pues es que ve la foto y dime si el fascismo italiano no es ultranacionalista. Y de extrema derecha, ¿ok? Originado nada más y nada menos a principios del siglo XIX, ¿en dónde? En Italia, liderado por ya vimos quién, Benito Mussolini, un militar, y caracterizado por la exaltación de la Italia, ¿no? Del país de Italia, de las corporaciones y la negación de la democracia liberal. ¿Ok? Eh, no vamos a hablar de lo bueno o de lo malo, simplemente vamos a hablar de las repercusiones que tuvo para Gramsci. de los faches de combate italiano. Gramsci se vuelve a centrar en sus escritos y en sus publicaciones. A mediados de 1922 debe dejar Turín para representar al Partido Comunista en el seno de la Tercera Internacional. Su primer destino internacional es Moscú, donde conoce a una joven violinista rusa llamada Yulia Schut, con quien al poco tiempo iniciará su primera y única relación amorosa. Mientras esto ocurre en Rusia, el destino de Roma quedaba ahora en manos de Benito Mussolini, que a finales de octubre consolida su conquista del poder tras una serie de maniobras cuando el rey Víctor Manuel III lo nombra como primer ministro del reino. De esta forma, el Duce inicia una revolución con rasgos nacionalistas, sindicales y de unión entre los obreros y los industriales. Revolución que avanzaría en Italia de forma progresiva en el tiempo. El avance del fascismo fue atestiguado por Gramsci desde lejos mientras contraía matrimonio con Julia en 1923. También en ese año comenzarán los embates del fascismo contra el Partido Comunista en Italia, cuando Mussolini ordena la detención de miles de sus militantes y del comité central del mismo. Debido a estos hechos, Gramsci queda como el máximo referente del partido en Italia, así que se traslada a Viena, en Austria, para estar más cerca de los sucesos. Desde ahí prosigue con su activismo periodístico y supervisa la fundación de un nuevo diario italiano llamado La Unidad, que buscaba asumir el vacío dejado en la prensa del partido tras los encarcelamientos. Adicionalmente, se vuelve a postular como candidato para las elecciones de 1924 y aunque ahora sí logra ser electo diputado, su conquista se ve eclipsada por el aplastante triunfo del partido fascista. Así que deja la ciudad de Viena y a su esposa, que ya estaba embarazada de su primer hijo, para volver a Roma.
No queda exento de las amenazas y de la persecución, pero gozaba de inmunidad parlamentaria y buscaba ganarse las masas trabajadoras mientras hacía oposición a Mussolini. A los pocos meses retorna a Moscú para reencontrarse con su esposa y conocer a su hijo Delio. Pero la represión contra los dirigentes comunistas en Italia se agudiza en su ausencia. El gobierno incluso busca ilegalizar a los partidos desde el Parlamento por una ley que buscaba prohibir la masonería y otras organizaciones. Y esa fue la única vez que Gramsci pudo confrontar a Mussolini desde su escaño, con un discurso notable y hostil. A los pocos meses de este discurso, el gobierno finalmente ilegaliza al Partido Comunista y con ello sus menguados militantes pasan a la clandestinidad o al exilio. En extremo, el tercer congreso del partido se termina celebrando fuera de Italia, en la ciudad francesa de Lyon. En ese congreso Gramsci explica que debía entenderse el sostenimiento del fascismo como el producto de una alianza entre dos clases, los industriales del norte y los propietarios agrarios del sur. Por ello concibe que era imperativo erosionar las bases que apoyaban esta alianza, conquistando al proletariado norteño y al campesinado del sur. Pero con buena parte de los militantes fuera de Italia, esto lucía imposible para los comunistas. Gramsci opta pues por regresar a Roma en medio de persecuciones y pasa algunos meses con su familia. Su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, Giuliano, pero el recrudecimiento de la situación la hizo dejar Italia justo antes del parto, a la par que su hermana se marchaba con el otro hijo de Gramsci a Moscú. Gramsci, en cambio, decide permanecer en Roma entregado a su misión, sin ver más a su primer hijo y sin conocer al segundo. Se aboca pues a la reflexión y a la escritura y comienza a plasmar lo que será uno de sus ensayos más célebres, titulado La cuestión meridional. En este ensayo propone una gran revisión al desarrollo político italiano y busca dar con las claves que permitan al campesinado converger en una alianza con la clase proletaria. Pocos meses después de este ensayo, Mussolini sufre de un intento de atentado y se aboca a disolver definitivamente los partidos y restringir la libertad de prensa. Tras esto, Gramsci es arrestado en su casa el 8 de noviembre de 1926, pasando por varias cárceles del norte a la espera de un juicio que demoraría hasta junio de 1928. Recibe entonces la condena a 20 años de prisión bajo los cargos de actividad conspirativa e instigación a la guerra civil. Es trasladado así a la provincia de Bari, al sur de Italia. En la cárcel sufre todo tipo de malos tratos, vejaciones y recaídas de salud. Desde 1929 comienza a plasmar en papel cientos de reflexiones que luego se convertirán en sus famosos cuadernos de la cárcel, ordenados y obtenidos a posterior por su cuñada Tatiana Schutt. Este fue su mayor esfuerzo intelectual, donde brotaron deliberaciones sobre literatura, historia, filosofía, arte, política, el Renacimiento, la reunificación italiana, el capitalismo, los intelectuales y la burguesía. Muchas de estas reflexiones e ideas sobre el fenómeno del poder siguen siendo no solo estudiadas al día de hoy, sino también implementadas por variedad de grupos en el mundo. En total, su magnum opus suma 2.000 páginas, recopiladas en 32 cuadernos que fueron trabajados a lo largo de 6 años, hasta que su salud le hace imposible continuar. En los llamados cuadernos de la cárcel se encuentran sus proposiciones teóricas más poderosas que le valieron su futuro renombre mundial, por lo que vale la pena que nos detengamos en algunas de sus ideas sobre el fenómeno del poder, especialmente en aquella de mayor desarrollo, el concepto de hegemonía. Y es que mucho se ha dicho sobre la hegemonía cultural propuesta por Gramsci, pero hay que aclarar que él jamás definió concretamente este término. Escribió bastante al respecto, pero de forma diluida y con poca continuidad. Es una joya esta Sin imagen, embargo, ¿eh? cuando más claramente expone su noción de hegemonía es al abordar la función de la cultura para los sistemas de poder político en Europa, describiendo algunas instituciones que son transmisoras de la cultura en una sociedad, como la escuela, la iglesia, el servicio militar, los periódicos, el cinematógrafo y las novelas, y cómo estas instituciones tienen una función predominante en la conquista, sostenimiento o pérdida del poder. Estas instituciones culturales ayudan a forjar una determinada concepción del mundo en la mente de las personas, siempre de acuerdo con la ideología de la clase dominante que controla dichas instituciones. Para Gramsci, el dominio burgués y capitalista se fundaba sobre todo en esta hegemonía cultural, y no solo en su control de los aparatos represivos del Estado. Como la hegemonía es totalizadora y
universalizante logra unificar a todo un bloque social, pese a que éste esté lleno de contradicciones. Por tanto, es muy difícil socavar el dominio de la burguesía, incluso por la vía de la vanguardia revolucionaria. Afirmando la cultura como el principal eje formativo del sujeto revolucionario, Gramsci hace que los comunistas eventualmente superaran su rígida visión economicista. A partir de entonces, hacer la revolución no se trataría de tomar el palacio de invierno, sino de controlar los medios culturales con los que los hombres se explican el mundo. Asimismo, el Estado ya no sería un mero aparato político, sino un aparato civil que engloba cultura, ideas y tradiciones, y que en última instancia organiza el consenso social. Y esta visión de la función de la cultura en los sistemas y la lucha por el poder no sería asumida solo por los marxistas, sino por grupos de poder de la más diversa índole en búsqueda o mantenimiento del poder. Por eso que le dicen el Marx italiano. Corrientes tras plantear que la revolución no tenía que efectuarse por la vía violenta, como indicaba Lenin, sino por la vía de la cultura, apuntando al largo plazo y con efectos más concluyentes, asumiendo así las dos formas posibles para la toma del poder, por la vía de la fuerza y de la persuasión, o mejor dicho, con la fuerza del león y la astucia del zorro. Desde el punto de vista del activismo político, punto de incidencia importante también en el pensamiento de Gramsci, este hace una distinción importante entre la espontaneidad y la dirección consciente, contrastando con teóricos como Walter Benjamin, un marxista igualmente heterodoxo como nuestro pensador. Benjamin pensaba que todo elemento revolucionario relampagueaba de forma espontánea, una suerte de shock histórico de la conciencia de los pueblos con una cualidad casi mesiánica. Pero esta visión del talante espontáneo de las revoluciones se distingue de la visión revolucionaria en Gramsci. Para este, la pedagogía revolucionaria era un factor decisivo previo al momento del asalto al poder, la tarea propagandística y cultural de la que deben encargarse los intelectuales, la dirección consciente de la revolución. Sobre la base de esto, para Gramsci, desde el marco del pensamiento de la filosofía de la praxis, los espacios necesarios para entender y aplicar una práctica concreta sobre lo político se resumen en lo que denominó relaciones de fuerzas. Las fuerzas serían grados o momentos distribuidos en los siguientes espacios: la política externa referida al sistema internacional hegemónico, el ámbito económico-social referido a la estructura y la superestructura, la política interna referida a la hegemonía interna y las fuerzas militares inmediatas cuyos elementos abarcaban lo técnico-militar y lo político-militar. Cada uno de estos espacios y grados se interrelacionan con los demás en la estructura y la superestructura. Las fuerzas económicas inciden en el marco político internacional. Este marco internacional es hegemónico y a su vez influye en la política interna de cada país, de sus partidos, de su cultura y de sus fuerzas militares. La hegemonía, asimismo, entre estados es sostenida bajo la potencia económica de los estados. En este orden de ideas, según Gramsci, lo que se entiende como ideología puede caracterizarse como el consenso entre los actores políticos y sociales sobre la superioridad de un grupo económico. Y esto no tiene implicaciones solo en las esferas económicas y sociales, sino también en las intelectuales y morales. Este grupo superior es lo que desde la teoría política se conoce como la clase dirigente. Bajo esta visión, el sentido común o la conciencia colectiva de una sociedad se plegarán a los intereses del grupo hegemónico mediante su influencia ideológica y cultural. Estas son solo algunas de las ideas elementales, pero más importantes de Gramsci en torno al poder y la lucha política. Son muchos más los escritos de nuestro protagonista que vale la pena estudiar y que esperamos seguir transmitiendo en otros videos. Así que regresando a la vida de nuestro personaje, lo cierto es que el talante filosófico y reflexivo de Gramsci no se ve afectado por las condiciones carcelarias. Lo que sí lo afecta físicamente fueron las pésimas condiciones sanitarias aunadas a sus propias deficiencias de salud. En aquellos años padece de hipertensión, arteriosclerosis, hemorragias y de la enfermedad de Koch, que es una forma de tuberculosis. Pasa por la enfermería de otras cárceles e incluso por varios hospitales hasta llegar a la localidad de Formia, al sur de Roma, donde recibe la libertad condicional en 1934, producto de su mal estado. Pero su condición solo se sigue agravando y tiene que ser transferido a una clínica ya propiamente en Roma para recuperarse. Finalmente, tras condonaciones y amnistías motivadas por su salud,
Gramsci recibe la libertad plena en abril de 1937, pero ya era bastante tarde. Su estado era terminal y solo pudo vivir por unos días más, hasta que fallece el 27 de abril de 1937. Ojo con el titular del periódico: Antonio Gramsci ha muerto, el fascismo lo ha asesinado. Nos manifestamos nosotros, ¿tá? Los titulares del periódico, por todo contra este nuevo delito como una forma de represión. Exigimos la liberación de los otros combatientes de la libertad en el peligro de vida. Entonces, el extremo saludo del partido a la memoria del jefe del Partido Comunista y del proletariado de Italia. Eso pues lo que se lee, ¿no? Y la figura de Antonio Gramsci aquí en el periódico. Digo, no alcanzo a leer un poquito más, sino les comentaba un poco, pero es cierto. Fue cremado el día siguiente por uno de sus hermanos y su cuñada Tatiana, y sus cenizas fueron transferidas a un cementerio en Roma. Falleció con 46 años sin ver el inicio de la Segunda Guerra Mundial ni el final del fascismo, pero dejó con sus cuadernos una constelación de ideas que hoy conservan su trascendencia. La trayectoria de Gramsci, en suma, representó una superación del abismo que suele separar la teorización de la acción concreta, y fue clave para dar un nuevo aire no solo al marxismo mecanicista que imperaba en su época, sino al futuro del estudio y la lucha por el poder, abriendo una caja de Pandora de la que emergieron importantes desarrollos filosóficos. Todo en medio de convulsiones y escollos a los que se sobrepuso gracias a su gran capacidad para el análisis y a su obstinación intelectual, que lo hicieron aferrarse a sus ideas incluso en la penumbra y el encierro. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Detallazo. Ahora vamos a leer, porque pues, es lo que un pedagogo hace, ¿no? Quiero que notes estos tres. Espérame, dame un segundo. Ok, quiero que anotes estos tres links, esos tres artículos, te los voy a hacer un poquito más grande, que vamos a abordar ahorita, pero que quiero que leas después con calma para tu formación pedagógica. No todo es FOMI. De hecho, ni siquiera la pedagogía. A ver, dime en qué clase hemos visto FOMI. Ya me enojé, ya me agramché. Este, la pedagogía no es dar clases. La pedagogía es el estudio del fenómeno de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ese es su objeto de estudio, ¿ah? El fenómeno educativo, el fenómeno de enseñanza-aprendizaje, y estamos precisamente por eso abordando diferentes perspectivas políticas, teóricas, económicas, sociales, educativas, para poder estudiar el proceso educativo. No enseñamos. Ahorita no es clase de modelos de formación docente. Entonces te voy a pedir que cheques esto para que ahorita lo vamos a leer, porque claro que un pedagogo debe de leer, porque claro que un pedagogo debe de saber analizar, sintetizar, porque claro que un pedagogo tiene que tener vivo el ADN del cambio social para ir haciendo, yo lo voy a ir haciendo acá, en la otra laptop. Quiero que lo tomes como apunte, que de aquí lo vamos a ir leyendo. Va, dame un segundo. Un segundito. Antonio Gramsci. Texto que sigue. El texto que sigue se publicó originalmente en Perspectivas, revista trimestral de educación comparada. París, UNESCO, Oficina Internacional de Educación, volumen 23. Ay, se quitó. Dame un segundo, te comparto pantalla. Share screen. Ok. Estamos hablando, nos exige
pues, ¿cómo le podemos llamar? Nuestro plan de estudios, abordar el tema de la educación y de la hegemonía. Gramsci no tiene una definición de educación. Lo que vamos a hacer ahora es una síntesis, un análisis, ¿ok? Muchos intelectuales italianos que han dejado huella en la historia de Europa pasaron parte de sus vidas y escribieron sus mejores trabajos en la cárcel o en el exilio. Ya vimos por qué. Cuanto más importantes eran sus reflexiones y acciones para el desarrollo cultural y educativo de la población, más tuvieron que sufrir la represión y más deformaciones padeció su mensaje. Bueno, estamos hablando de Gramsci, ¿no? Así como Tommaso Campanella escribió la primera utopía italiana con el título La ciudad del sol, la città del sole, durante los 27 años que pasó en la cárcel, también Antonio Gramsci escribió en la cárcel el texto más importante que se haya escrito sobre la función educativa y política de los intelectuales. Mira, qué hermoso, qué bello es esto. O sea, te lo voy a leer otra vez para que veas lo que estás leyendo. Tú que dices, ah, es que yo quiero ser maestra. No, señorita. No, señor. Usted es pedagogo. Respétese como tal. Así como Tommaso Campanella escribió la primera utopía italiana con el título La Città del Sole durante los 27 años que pasó en la cárcel, también Antonio Gramsci escribió en la cárcel el texto más importante, repito, escribió en la cárcel el texto más importante que se haya escrito sobre la función educativa y política de los intelectuales. Ya sabemos, Babilonia, Mesopotamia, luego Grecia, Grecia-Roma, Roma los otomanos, que cada que existe una conquista política y cultural se retoman o se roban ciertas ideas o intereses educativos de la cultura anterior. Pero ¿qué pasa cuando son los intelectuales los que pueden salvar a un país de la pobreza, de la desnutrición, de la desigualdad? Y son estos los que ayudan a que ciertas instituciones sean cada vez más grandes. Ejemplo. Tú que estudias pedagogía, ejemplo. Tú estudias pedagogía y ocupas una función docente dentro del gobierno, nada más para terminar reproduciendo contenidos políticos hegemónicos que en nada benefician la realidad de tus estudiantes. Ahí te la dejo, ¿eh? Ahí te la dejo votando, para que luego no digas que no se te advirtió. ¿Ok? En total, 2.848 páginas de notas manuscritas que hoy en día se conocen con el nombre de una obra máxima y cuaderni del carcere, ¿ok? Los cuadernos de la cárcel, lo que tendría que haber sido, según su intención inicial, un análisis crítico de la historia de los intelectuales italianos, se convirtió en una profecía sobre el destino de su propia obra, su mensaje y el modo en que los demás lo percibieron. Según el análisis de Gramsci, la función mejor conocida y más positiva de muchos intelectuales italianos ha sido, y quizá todavía es, cosmopolita, es decir, universal. Por consiguiente, es más pertinente para la civilización occidental o incluso mundial que para Italia. Se entiende pertinente para la toma de conciencia y fomento de la identidad cultural del pueblo italiano. ¿Por qué? Porque en este caso, pues no es como que sean a cualquier persona que le digan en qué está mal o qué estamos haciendo mal nos incomoda, ¿no? La razón de ello se encuentra entre la separación histórica más evidente en Italia que en otros países europeos entre el desarrollo cultural, el trabajo intelectual en el sentido tradicional y el liderazgo político, que son tres áreas que ya vimos en el video que pues están no en lucha, pero sí en constante transformación y pie de cambio. La educación es un campo en el que la teoría y la práctica, la cultura y la política se confunden inevitablemente y donde la investigación, aporte de Gramsci, y el descubrimiento intelectual se combina con la acción social y política. Sin embargo, no es infrecuente que se produzca una distinción, sino una oposición entre dos aspectos,
la educación y el uso ideológico de la cultura. La educación como una herramienta para reproducir la cultura que hemos visto desde antropología de la educación, que hemos visto desde historia de la educación. El descubrimiento intelectual se combina con la acción social y política y sin embargo no es infrecuente que se produzca una distinción, sino una oposición entre dos aspectos de la educación y el uso ideológico de la cultura. Y la ciencia a menudo provoca la neutralización de los efectos educativos y políticos del desarrollo cultural y la justificación del poder político por teorías domesticadas que en consecuencia pueden definirse como ideologías. Es difícil dentro de la visión y separación tradicional de las disciplinas y campos de investigación cultural definir todo lo que forma parte de esta educación. Por eso te decía que en términos de Gramsci no existe una definición de educación, ya que la educación se registra paralelamente al crecimiento de los niños y su escolarización, ya sea en los jardines de infancia o en la universidad. Con todo el perfil de Gramsci como educador, no se basa en las pocas páginas de sus escritos dedicadas a la escuela y a la educación en un sentido tradicional, sino más bien en el supuesto de que el núcleo del mensaje de Gramsci e incluso la finalidad de sus escritos son educativos, con una intención transformadora, en el sentido lato y profundo de la palabra. La infancia y la juventud de Antonio Gramsci coinciden con el primer desarrollo industrial y económico de Italia. A pesar de las particularidades de la sociedad italiana, por ejemplo, las acentuadas diferencias entre el norte y el sur, que eso sigue al día de hoy, desde el inicio de Italia, o sea, hasta el día de hoy. Las famosísimas regiones, ¿no? Mira, la variedad de regiones, dialectos y tradiciones por la formación histórica, económica, política y cultural, el largo dominio de diversas potencias extranjeras, la formación del Imperio Romano, queda más que decirlo, pero no por ello menos importante, el dominio de la Iglesia Católica centrada en Roma. Si tú eres conspiracionista, pues también entenderás que Roma tiene ciertas ciudades de origen religioso que están protegidas, ¿no? Y que se diferencian del, del propio país, ¿no? A comienzos del siglo XX, el mundo industrial y financiero hizo un considerable esfuerzo por modernizar la sociedad italiana basándose en el modelo de los países de Europa Central, en el contexto del enfoque positivista de la ciencia, la tecnología y la educación de los gobiernos de Gigliotti. Llevaron adelante a la vez una organización científica del trabajo, lo que conocemos o entendemos como el Taylorismo, ¿okay? Esta forma de administración. Una organización también científica de la cultura y de la educación. Durante un breve periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, Italia gozó de una paz social aparente impuesta al final del siglo XIX por gobiernos de reacción. La justificación de este periodo era la necesidad de completar las conquistas coloniales y fueron las grandes masas de italianos del sur que emigraban al extranjero, a América o a Australia, quienes pagaron factura. Así como usted lo escucha. Ok, tenemos tres áreas de investigación en cuanto a la vida de Gramsci: el aprendizaje político, que ya vimos un poco de cómo se fue desarrollando, Gramsci como un símbolo, y la pedagogía de Gramsci. Nos vamos a centrar en este último, en la pedagogía de Gramsci y en la filosofía de la praxis. Vámonos a la página 4, ¿ok? Te lo voy a dejar aquí, anota el link, por eso ni siquiera los bajo, para que tú lo leas. ¿Y por qué decimos el aprendizaje o sea, la pedagogía de Gramsci si ya quedamos que no era pedagogo? Bueno, recuerda que estamos hablando de un tipo que revolucionó la educación. Antes, o sea, entre el socialismo y el fascismo, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de ese señor estamos hablando.
El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es orgánica. Anótalo ahí. Ah, déjate, lo voy a decir. Mm, 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 mm. Voy a poner aquí un Gramsci muy bello, molto bello y Gramsci, y vamos a hablar del primer término, ¿no? Que es cultura. Entiéndase cultura como la transmisión de costumbres, valores, tradiciones de una generación mayor a una generación menor. Eh, Te voy a poner un ejemplo. Voy a abrir mi YouTube. El mensaje central de Gramsci es que la organización de la cultura es orgánica para el poder dominante. Ok, la cultura se transmite de generación en generación. ¿Cuándo se transmite la cultura? Existen dos momentos, uno en el que se transmite, bueno, esto es perspectiva personal y pedagógica de un servidor. Una es en la formación del tiempo de vida de una generación que comparte una generación mayor con una generación menor. Ejemplo, mmm, supongamos que mi hijo escucha esto, ¿no? O no, dicho de una mejor forma, la música contemporánea o la música popular o la música de moda en el periodo en el periodo, sí, de educación, en el periodo de vida de mi hijo, actualmente es esta. Es lo que traen ahorita cualquier niño de primaria, ¿no? Es pedagogía, ¿eh? Ok, esta canción la traen de moda en lo que diría Gramsci o lo que sería Gramsci en Gramsci, un medio de reproducción cultural al que vamos a llamar redes sociales, al que vamos a llamar TikTok, Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, te pongo un ejemplo. Um, yo nací en el año de 1993. Estamos hablando de la música de los 90. Ojo con lo que se escucha, ¿eh? Por ejemplo, este es uno de los grupos, se da el movimiento de las boy band. Este, y pues todas las niñas, uno que otro niño también, tenía como grupo de preferencia un grupo que se llamaba UF. Similar a lo que está pasando ahorita con estos grupos, ¿no? Pero, ojo, quiero que vas, o sea, te pongo el ejemplo. Ya si quieres buscar las canciones, una es Triple de Lavada y esta es Twist de UF. Espero que se escuche, si no estoy quedando ahí como...
Ok, ahora, si me voy a la generación de mi mamá, estamos hablando de totalmente de la época de Timbiriche. Ya aquí exponiendo familias, ¿no? Ok. A ver si no nos bajan el video. Segundín. Es que si lo pongo allá en la otra, tarda más el video. Pero, ejemplo, si me voy a a la música de mis abuelitos, con la que crecieron, mmm, te puedo ir hasta acá, miren. Ok, esta es la primera etapa de formación en donde diferentes generaciones conviven bajo la idea de que lo que cada generación aporta es buena desde el punto de vista cultural, ¿ok? Desde diferentes formas de expresión. La transmisión de la cultura es orgánica, decía Gramsci, ¿ok? ¿Quién o qué determina que el lenguaje de las cuatro generaciones, o sea, el lenguaje de cuatro distintas generaciones es el correcto? Ojo lo que te voy a decir, porque si hablamos de música es donde podemos encontrar un ejemplo claro. Continúo, los intelectuales no pueden definirse como tales por el trabajo que hacen. Vamos a hablar de intelecto, de funciones cognitivas, de funciones que pueden apoyar a un poco más, ¿no? Sino por el papel que desempeñan en la sociedad. Esta función es siempre de modo más o menos consciente, la de liderar técnica y políticamente un grupo, bien el grupo dominante o bien otro grupo que tienda a asumir una posición dominante. Casi nunca un intelectual, salvo don Paulo Freire, domina un grupo oprimido. Cada grupo social que se constituye en el terreno original de una función esencial en el mundo de la producción económica crea orgánicamente, junto con el mismo, uno o más estratos de intelectuales que dan la homogeneidad y una conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y político. Repito, bueno, te pongo el ejemplo. Ya tuvimos cuatro ejemplos de música. Obviamente yo escucho los cuatro porque estoy inmerso en este proceso de acompañamiento de vida. Y pues podríamos decir que yo como intelectual, me voy a poner en ejemplo, ¿no? No es que me considere, yo como intelectual entiendo que son cuatro distintas expresiones de la cultura de nuestro país. Los tríos, la música para los jóvenes, eh, los grupos musicales por géneros, femenino, masculino,
y lo que conocemos el día de hoy como la narcocultura, corridos tumbados, corridos buchones, corridos fresas, creo ya hay. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vámonos a otra familia. ¿Qué pasa cuando en México, cuando alguien fallece, le ponen la música que le gusta? En algunos lados es un tema cultural. ¿Qué hacen los deudos? De inmediato comenzar a escuchar ese tipo de música y ahí se consolida la cultura, ¿ok? Cuando en este proceso en donde se transmiten valores, costumbres, tradiciones, gustos de una generación a otra generación mayor, puede que a la generación menor le gusten o no, pero cuando la generación menor decide apropiarse de esa transmisión de conocimientos, ahí es donde la cultura se transmite. Ahora te repito, esto es un ejemplo, ¿eh? Cada grupo social que se constituye en el terreno original de una función esencial en el mundo de la producción económica, vamos a ponernos en ese ejemplo, en el mundo de la producción económica, crea orgánicamente, junto con el mismo, uno o más estratos de intelectuales que le dan homogeneidad y una conciencia de su propia función, no solo en el campo económico, sino también en el social y en el político, y pasa en absolutamente todos lados. Ejemplo, si a ti te enseñaron que la música de los norteños es mala, tienes esa idea introyectada. Podrás aceptar cualquier otro tipo de género musical, sin embargo, ese te va a parecer deleznable, te va a parecer carente de ideas, de educación, de buenos usos y costumbres. Pero en otra familia puede ser totalmente diferente. Ahí radica el tipo de educación. Ahora, siguiendo con esto, el primer ejemplo de intelectual que da Gramsci es el de empresario capitalista que crea junto a sí mismo al técnico industrial, al especialista en economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo sistema jurídico. El empresario representa ya el nivel más elevado de la organización social, caracterizado por una cierta capacidad gerencial y técnica, es decir, intelectual. ¿Por qué? Porque utilizó su cerebrín para ponerse en lo más alto de la pirámide. Esta es la definición que da Gramsci de los intelectuales orgánicos, ¿ok? Y de su función que es al mismo tiempo técnica y política. Sin embargo, hemos de entender que muchos intelectuales se presentan a sí mismos como, esto es de Gramsci, literal, se presentan a sí mismos como entidades autónomas e independientes del grupo dominante y creen que constituyen un grupo social propio. ¿Ok? Ello es debido a que cada grupo social esencial que aparece en la historia procedente de la anterior estructura económica ha encontrado, por lo menos en la historia que nos precede, según el autor, categorías de intelectuales que ya existían y que desde luego parecían representar una continuidad histórica ininterrumpida, incluso con los cambios más complicados y radicales de las formas políticas y sociales. Perdón, ejemplos de este tipo de intelectual que Gramsci define como intelectuales del tipo tradicional son los eclesiásticos, los que podemos encontrar dentro de una religión y toda una serie de administradores eruditos, científicos, teóricos, filósofos, laicos, es decir, puristas de la letra que llevan al pie de la letra y que llevan a cabo la práctica estricta de los valores, costumbres y tradiciones propios del círculo del cual se relaciona. No es casual que la palabra empleada en la lengua inglesa para designar a muchos de estos intelectuales sea clerks, mientras que otras palabras similares derivadas del latín clericus designan en muchos idiomas a esta forma tradicional de la labor intelectual, como el clero en la iglesia, en donde no puedes debatir el nacimiento de una religión o de un dios o energía en otros términos que no sean los de ellos. No estoy diciendo que esté mal, ¿eh?
Si queremos encontrar un criterio unitario que caracterice a todas las actividades diversas y de semejantes de los intelectuales y las distinga al mismo tiempo en su ausencia en las actividades de otros grupos sociales, es un error de método. Considerar solamente la naturaleza distintiva de las actividades intelectuales y no el entero sistema de relaciones en el que estas actividades ocupan un lugar en el conjunto general de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque si entendemos que todas las áreas de la naturaleza, del intelecto y del conocimiento tienen una naturaleza específica, pero que al mismo tiempo forman parte del todo, le quitamos la especialización y le quitamos el ego a todos los intelectuales que dicen saber más o menos de alguna actividad o de algún campo del conocimiento. Ejemplo, la crítica de la distinción tradicional entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Ejemplo, ¿qué vale más? El profesor Girafales, ya me convertí. ¿Qué vale más? ¿Un mecánico de oficio o un licenciado en Derecho? Bajo esta crítica es uno de los elementos más importantes de la creación de una nueva teoría de la educación. Según Gramsci, esta distinción es ideológica, dependiendo, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Mecánico de oficio o un licenciado en Derecho? Es ideológico, en la medida en que desvía la atención de las funciones reales dentro de la vida social y laboral hacia los aspectos técnicos del trabajo. Ejemplo, en todo trabajo físico, incluso el más degradante y mecánico, o sea, de motricidad, um, existe un mínimo de actividad intelectual porque son funciones motrices operativas, ¿ok? Mecanizadas. Así pues, podríamos decir que todos los hombres son intelectuales, pero no todos ellos ejercen la función de intelectuales en la sociedad. No hay ninguna actividad humana de la que puedan excluirse todas las formas de participación intelectual. No es posible separar al Homo faber del Homo sapiens, es decir, el hombre que fabrica del hombre que piensa, porque están ligados. Para que tú puedas utilizar una computadora, hubo alguien que pensó, que filosofó, que se proyectó a futuro, pero hay otros que están en una línea de producción fabricando las computadoras. ¿Ok? No es un equilibrio, es una interrelación. Las consecuencias del análisis de Gramsci por la educación son el tema del 12º cuaderno del que proceden las anteriores citas. Este cuaderno es una larga monografía como una investigación, con una compilación de una investigación en la cual Gramsci incorporó varios textos tomados de otros cuadernos y reescritos en parte. Su mensaje no es nada ambiguo, o sea, queda claro cuando no es que lo interpretes, es que lo entiendas. Y acaba con la famosa conclusión siguiente. Acuérdate de qué libro estamos hablando de los intelectuales, ¿eh? El modo de ser del nuevo intelectual no puede seguir consistiendo en la elocuencia, sino en la participación, hechos, activa en la vida práctica como constructor, organizador y persuasor permanente, y no solo un simple orador. Es decir, no basta con que me digas qué hacer, quiero que me muestres cómo lo haces. Desde la técnica como trabajo pasamos a la técnica como ciencia y a la concepción humanista de la historia, sin la cual se continúa siendo especialista y no se pasa a la categoría de directivo, especialista y político. Ejemplos hay muchos, ¿eh? Bastantes y demasiados. Esta es una parte que quería tomar. Te lo voy a dejar de tarea como formación personal. No puedes hablar de Gramsci sin haber leído estos artículos a nivel de licenciatura y no puedes hablar de Gramsci sin haber leído Los cuadernos de la cárcel. Ahora, Gramsci nos habla de una cultura emancipadora. ¿Qué es lo que vamos a entender? Propone uh, desde esta perspectiva, mira, te decía que abordaras lo del marxismo, porque, o sea, nada más métete ahorita y busca tipos de marxismo.
Te van a aparecer más de tres, porque cada quien interpretó el marxismo desde sus condiciones de vida, ¿no? El autor propone un marxismo al que se llama filosofía de la práctica. Se trata de una manera de pensar que historiza los problemas teóricos al concebirlos siempre como problemas de cultura y de vida global de la humanidad. El 9 de noviembre de 1926, como ya vimos, el gobierno fascista promulgó una nueva ola de leyes de emergencia tomando como pretexto un presunto atentado contra la vida de Mussolini varios días antes, en la cual pues se escudaron diciendo que este pues, era bajo estas ideas del autor, ¿no? La policía arrestó a Gramsci y lo encarceló. El fiscal que lo acusó pronunció la siguiente frase: da 20 anni dobbiamo impedire il funzionamento a questo cervello. Me imagino, ¿no? Porque estaba en Italia. Durante 20 años debemos impedir funcionar a este cerebro. ¿Quién era el cerebro? El cerebro de Gramsci. Ahora, vamos a ver de manera específica, desde los cuadernos de la cárcel, educación y hegemonía. ¿Qué entendemos por hegemonía? Vámonos al sentido práctico y ahorita le damos el sentido de Gramsci. Hegemonía, supremacía, dominio. Anótale, hegemonía es igual a supremacía y dominio. ¿De qué? De un grupo. Normalmente la hegemonía y el dominio es de un grupo de la escala de la sociedad, de los escalones de arriba, ¿no? Esta entidad o este grupo decide desde las formas de dominación o desde la supremacía que le da el poder, el dinero o la propia cultura, el conocimiento, sobre todo la educación de la que habla Gramsci, la reproducción de la cultura, pues cómo se han de comportar los estratos de abajo. Gramsci reivindica la cultura como la potencia fundamental de pensar y saberse dirigir en la vida. Yo tengo de la cultura un concepto socrático, es decir, de Sócrates. Creo que es pensar bien cualquier cosa que se piense y por tanto un optar bien cualquier cosa que se haga, lo que entendemos como el deber ser. No es si me gusta o no, es lo que debe de ser para el beneficio de los demás. Y como sé que la cultura es ella también concepto basilar del socialismo, porque integra y concreta el concepto vago de libertad de pensamiento, del mismo modo quisiera que fuese vivificado desde lo alto, desde el concepto de organización. Yo doy a la cultura este significado, ejercicio del pensamiento, adquisición de ideas generales, hábitos que deben conectar causas y efectos. Para mí todos son ya cultos, porque todos piensan, todos conectan causas y efectos, pero lo son empíricamente, primordialmente, no orgánicamente, es decir, de práctica y de historia de vida, no orgánicamente, desde la actividad cerebral. Por lo tanto, se tambalean, se abandonan, se ablandan o suelen o se vuelven violentos, intolerantes, rijosos según los casos y las contingencias. Anótame esa definición, te doy 30 segundos. Ok, entonces una vez que tenemos esta definición de cultura,
pues ya podemos entender muchísimas cosas en Gramsci. Ahora, te decía, no tiene como tal un sentido de educación. El sistema escolar es quien reproduce estas formas de organización cultural y pues cómo se adaptan a la vida civil. Ejemplo, tenemos un niño, tenemos un niño que asiste a la escuela a aprender un currículum en otro país, no en México. Que asiste a la escuela a eh, aprender un currículum que dicta no sé quién. Le vamos a llamar NEM, Nueva Educación en México. Así se va a llamar. ¿Quién, quién dicta esta forma de concebir el mundo? Una clase social privilegiada. Gramsci considera también al maestro como intelectual, es decir, como un dirigente, un especialista político que trabaja en el campo de la educación, difundiendo la ideología del bloque histórico o dominante o tratando de elaborar la hegemonía del nuevo bloque emergente, que eso pues desafortunadamente en este país, que se llama mágico, ya no pasa. Gramsci definió la filosofía como una concepción del mundo, una manera de entender el mundo. Se manifiesta en la práctica mediante la acción política, no es la filosofía de los sabios que se encarna en determinadas teorías alejadas de lo común, sino también una concepción que reúne elementos religiosos de sentido común. ¿Qué es hegemonía? Anótale. El término hegemonía deriva del griego egestai, que significa conducir, ser guía, ser jefe, o tal vez del verbo hegemonero, que significa guiar, preceder, conducir y del cual deriva estar al frente, comandar o gobernar. Pero, pues también eso puede ser pedagogía, guiar o conducir. También podría ser un sinónimo de educación. Este, Instruyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo, organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Mira, tú estás estudiando pedagogía, pero al día de hoy son elementos que ya no se toman dentro de la cultura. Te voy a hacer un resumen. Híjole, es que no me puedo ir más rápido con estos autores. Este, quiero que leas este artículo. Bueno, también. Ay, todo ponle que sí, suscríbete a todo. Antonio Gramsci, herramientas para pensar y transformar el mundo actual. Quiero que lo leas, lo vamos a revisar ahorita en la clase en vivo, pero quiero hacerte un resumen de lo que es Gramsci para la educación. Eh, no vamos a terminar de abordar el autor, pero sí podemos entender un poco, ¿no? Gramsci nos propone algo, la educación. Un segundo, déjame. Me hago un poquito más chiquitito. Por ahí algunos autores decían que la educación es una herramienta para la reproducción cultural. Gramsci dice que la educación es una herramienta para la reproducción hegemónica. ¿Qué debemos de entender? Dame un segundo. Mm, ya te di un ejemplo de manera normal, pero Gramsci nos habla de que existen ciertas formas hegemónicas, déjame te lo anoto, o figuras hegemónicas que debemos de entender, ¿no? De manera singular, te lo voy a anotar aquí,
de manera singular. Ok, no quisiera yo poner la parte civil, sino social. Ok, desde aquí vamos a empezar a entender esta parte, ¿no? Mm, podemos entender que de manera singular, pues podemos encontrar a la familia, ¿no? Como una de estas instituciones. Ojo, porque ahorita nos vamos a ligar con otros autores. De manera social, aquí sí nos vamos a ir por la escuela y el trabajo, para poder seguir entendiendo estos temas, ¿no? La escuela vista como un punto de reproducción totalmente cultural. Recuerda que estamos abordando capitalismo, socialismo y el fascismo. ¿Quién hace que esto se aprenda más fácil? Pues si tú a todas las generaciones les enseñas lo mismo, tenemos un estado totalitario llamado fascismo. Si tú a todas las generaciones les enseñas que hay que trabajar para tener todos acceso a las mismas condiciones, y que aparte todos aceptemos esas condiciones, pues tenemos algo llamado socialismo. Pero si tú a todos les enseñas a los medios de producción, pues cada quien va a hacer su empresa y cada quien va a generar su riqueza de acuerdo a qué tanto se esfuercen, ¿no? Y eso le vamos a llamar capitalismo. ¿Ok? Si hablamos de una transmisión de cultura, hablamos de una transmisión de educación. En la familia tenemos ciertas figuras que nos apoyan a realizar esto, que normalmente conocemos como figuras de autoridad. Y si estamos hablando de una educación tradicional de aquellos años, una educación rígida y militar, estamos hablando de una educación hegemónica, basada en la violencia, que son dos temas totalmente diferentes. Y como para esos años también se podía en las escuelas, pues resulta tal cual resultaba en la Edad Media. ¿Ok? Para Gramsci, la escuela ni siquiera nos está hablando de una nueva forma de enseñanza en las escuelas, pero sí nos está hablando de una alternativa pedagógica. Con eso vamos a cerrar la clase el día de hoy. Voy a borrar un poquito. Bueno, voy a hacer más chiquitos estos. Los voy a poner por acá arriba. ¿Cuál podría ser la alternativa pedagógica para romper cualquiera de los tres sistemas de los que acabamos de hablar? Déjame hago este pequeño Gramsci. Alternativa pedagógica. Me voy a ir fácil y luego me voy a ir difícil, ¿no? Desarrollo intelectual. ¿Ok? Es decir, el máximo pleno, y pleno desarrollo de las habilidades o facultades cognitivas para el crecimiento personal en, por y para la sociedad. Así de fácil y sencillo. Ay, más que bien escrito, ¿no? Y lo voy a poner de los dos lados porque es exactamente igual. Ok, ¿te quieres preparar para cualquier contexto político histórico? Ahí está. O sea, no es difícil. Todos somos intelectuales. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que dediques. Gramsci nos aporta esta idea de que pues hay que, hasta para, lo voy a decir de manera vulgar porque es un dicho muy mexicano, pero hasta para barrer hay que utilizar la cabeza. ¿Ok? Es algo muy coloquial, ¿no? Ahora, si tú eres un intelectual, si tú eres un licenciado, vamos a hablar de grados académicos, si tú eres un licenciado, un maestro en pedagogía, un doctor en pedagogía,
un doctor en derecho, un doctor, o sea, eso no te hace ni más ni menos, pero sí te resta en el momento de querer, bajo una ideología, justificar tus actos o tus hechos. Creer que porque estudias o tuviste acceso a la educación formal dictada por instituciones que reproducen la cultura de manera hegemónica, y que otra persona al no tener ese mismo acceso o esa misma oportunidad ya vale menos o es menor, ahí es cuando viene un problema social. La alternativa pedagógica no está en el capitalismo, no está en el socialismo, no está en el fascismo, está en estas raíces grecolatinas, en estas raíces posmodernas, que yo me atrevería a llamar posmodernas, de entender que todos los seres humanos no somos iguales, es una falacia, es una mentira, es una utopía. Todos los seres humanos somos iguales. No, tenemos derecho a las mismas cosas, sí, porque ya lo escribimos, pero en la teoría, no en la práctica. Pero todos los seres humanos somos diferentes. Si cada uno de nosotros promueve el desarrollo intelectual, tenemos mucho que ofrecer como personas, como raza y como especie. Y tal vez eso le asusta a las personas, porque una persona que piensa es capaz de derrocar imperios. Con esto me despido, ahorita nos vemos, mi nombre es Abraham Gómez, ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Ahorita nos vemos.